¿Qué tal, señores? Buenas noches. Hoy hablaremos en mesa de redacción de las previsiones económicas para España y Europa que ha hecho la OCDE. Este organismo augura que la crisis en nuestro país se recrudecerá el año que viene y pide a Bruselas que evite un exceso de austeridad. Analizaremos con nuestros invitados estas previsiones y las medidas que se deben impulsar para evitarlas. Abordaremos también la transparencia de las administraciones autonómicas y municipales y hasta qué punto deben o no informar sobre su situación. También analizaremos los retrasos en las listas de espera de la sanidad y la polémica que ha suscitado el anuncio de la creación de un macrolaboratorio de análisis. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan esta noche aquí en mesa de redacción Julio Calvo, concejal del Partido Popular. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pascual Moreno, médico. Pascual, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, María. Iñaki Albo, del PAR. Buenas noches, Iñaki. Hola, buenas noches. Vamos a comenzar hablando de ese primer tema que presentábamos, esas previsiones económicas de la OCDE para España y también para Europa. Para España, este organismo augura que en 2013 habrá un recrudecimiento de la crisis y pide a Europa que frene que no haga demasiadas políticas de austeridad y también que avance en la unión bancaria. Bueno, ¿cómo valoráis estas previsiones de la OCDE para España y también para Europa? ¿Qué os parecen también las recomendaciones que lanza la Unión Europea? Iñaki. Hombre, yo creo que la previsión de la OCDE es bastante lógica. Es decir, básicamente lo que dice la OCDE es que el año que viene será parecido a este. Es decir, un descenso del 1,4% del PIB. Y difiere de la previsión del Gobierno, que hace una previsión bastante más optimista del 0,5%. Hay que entender una cosa, aquí, en España, en concreto, se han juntado tres crisis. Ha habido una crisis inmobiliaria, que todos conocemos, se ha sumado una crisis financiera a nivel global, que en España ha sido más grave porque se ha sumado a la burbuja inmobiliaria, y ha habido una crisis de gasto público y de déficit. Entonces, mientras estos temas no se resuelvan, sobre todo los dos últimos, mientras no se resuelvan, no se va a poder volver a crear empleo ni se va a poder volver a crecer. Por lo tanto, hay que solucionar estos temas. El tema de los bancos, eso es fundamental. Es decir, ahora mismo no hay crédito. No hay crédito ni a empresas, ni a particulares, ni entre los bancos. Hay un nivel de desconfianza que no hay crédito. Ahora mismo lo único que hay es un flujo del Banco Central Europeo a los bancos y de los bancos a comprar deuda. Es decir, los bancos hacen un negocio fantástico, cogen al 1%, prestan al 4 o al 5 sin riesgo. Entonces, lógicamente, no tienen por qué correr el riesgo de prestar a una empresa a la que además le tenían que cobrar por lo menos el 8 o el 10 para cubrir el diferencial de riesgo y, por lo tanto, la economía no puede salir adelante si no hay crédito. Entonces, es necesario varias medidas. El tema del banco malo es un tema necesario para limpiar, digamos, toda la porquería, por llamarlo así, del tema inmobiliario. Es necesario entrar en aquellas entidades que están mal y entrar a fondo, entrar, sanear, y si no se quiere la fórmula de quiebra, por lo menos sí de entrar a fondo y exigir responsabilidades. Hay que sanear todo para que entre los bancos puedan volver a fiarse y para que además puedan volver a empezar a prestar a las empresas. Y es necesario resolver el tema de deuda pública. Es decir, si no conseguimos reducir el déficit, y parece que ahí sí que vamos en buena dirección, nadie va a comprar deuda. Es decir, y si los inversores, fundamentalmente los inversores extranjeros, no compran deuda, el único modo que hay de conseguir los recursos es subir impuestos. Y ahora mismo, es decir, es imposible subir más los impuestos sin crear más paro y cerrar más empresas. Todo esto, estas medidas se están empezando a tomar, pero para que surtan efecto, el año 2013 se pasa seguro. Es decir, ahí no me equivoco. Hay que tomar medidas de adelgazamiento todavía del gasto público y de estructura del Estado y de muchas empresas públicas. Eso son medidas necesarias, pero significa más paro. Es decir, el 2013 es seguro que va a ser un año tremendamente difícil. O sea, lo diga la OCDE o lo diga quien quiera, porque es así. Ahora bien, lo que hay que hacer es poner las bases para que el 2014, efectivamente, para sanear y para que el 2014 se pueda salir. Pascual, ya han dicho que el paro, como dice Iñaki, subirá hasta el 26% incluso. Sí, y hace tiempo, no mucho, nos asustaba la cifra de 5 millones de parados y ahora ya nos hablan de 6, ¿no? Yo creo que la situación, en el caso de España, además, se junta un componente de sufrimiento social muy importante, ¿no? Yo creo que los niveles de paro que tiene este país, por más que sabemos todos que hay un componente de economía sumergida y que también es verdad que funciona mucho mejor la red familiar, la red social que sujeta de alguna manera a determinadas situaciones,
bueno, yo creo que adquiere tintes muy dramáticos para muchas personas, sobre todo por lo que se está prolongando en el tiempo esta situación, ¿no? Yo creo que el análisis que hace Iñaki es acertado, pero también es verdad que algunas de las cuestiones que está sufriendo este país tienen más que ver o menos que ver con la propia actuación de la ciudadanía, ¿no? Y hay algunos factores como el que aludía del crecimiento de la deuda del sector público, ¿no? El sector público tiene un problema básicamente de que tiene que mantener una serie de estructuras, que es verdad que algunas de ellas son revisables porque ganan eficiencia, pero que tiene mucho que ver, sobre todo en una comunidad autónoma como esta, con el mantenimiento del estado de bienestar, y tiene que hacerlo con unos ingresos que han disminuido de forma radical. España hace no mucho era un país que tenía superávit presupuestario y era de los países que en comparación con el resto de Europa tenía un nivel de deuda relativamente bajo, de deuda pública. Hemos interiorizado, hemos convertido en deuda pública deuda privada. Las ayudas al sector financiero han convertido a España en un país con un nivel de deuda mucho mayor que el que tenía hace poco tiempo. Aún así tenemos niveles de deuda por debajo del 100% del PIB. Y Japón tiene un nivel de deuda muy por encima del PIB y se financia al 1 y pico %. Es decir, para mí, además de la deuda y de tener que disminuir el déficit y de tener que pagarla y efectivamente reducirla, hay una cuestión fundamental que es tener credibilidad hacia afuera. Es decir, es que tengas un modelo que te permita decir a quien te presta dinero, no te preocupes, que te lo voy a devolver. Y eso es lo que hacen otras economías, pese a que tengan niveles de deuda superiores al nuestro. Es decir, no es tanto contener el nivel de deuda y no es tanto aplicar únicamente políticas de rigor y de austeridad, como tú comentabas cuando analizabas el informe de la OCDE, sino también hacer bien las cosas y tener claro hacia dónde vamos. Y eso es lo que yo he hecho en falta. Es decir, yo he hecho en falta un proyecto, he hecho en falta un modelo. Es decir, me sigue dando la sensación de que actuamos con una cierta improvisación en lo que tiene que ver con la política económica. Y si no es así, que lo expliquen, porque desde luego pedagógicos no están siendo. Improvisación, imagino, no solo de España, también de Europa, porque vamos, parece que todos en la misma línea. Incluso este informe decía que una nueva crisis en Europa podría desencadenar una crisis a nivel mundial. Sí, efectivamente. Vamos a ver, la OCDE ya lanzó en mayo, creo que fue, unos primeros pronósticos de las series que va haciendo periódicamente. Este de ahora rectifica los datos que dio en aquel entonces. De hecho, mejora sus expectativas para España para este año en 3 décimas de crecimiento, es decir, le aplica o le augura 3 décimas de crecimiento más, pero por el contrario empeora los datos que había dado con respecto al año 2013. Efectivamente, se han juntado las 3 burbujas que señalaba Iñaki, la burbuja financiera, la burbuja inmobiliaria y la burbuja administrativa, o del sector público, llámese como se quiera. Tenemos un sector público posiblemente sobredimensionado. Las 2 primeras han pinchado al margen de la voluntad, porque están sometidas a la ley de la gravedad económica. La burbuja administrativa es así que requiere una voluntad política y esa es posiblemente la que están percibiendo los ciudadanos, que quizás no se está actuando con la suficiente celeridad. Es lo que está produciendo lo que yo decía en algún otro debate estos días pasados, esa sensación de impaciencia, el ver que se están tomando medidas muy duras, muy drásticas, que se están incrementando los impuestos, que se están bajando los salarios, se están congelando en algunos casos las pensiones, y que eso no está teniendo los resultados que todos esperábamos. Yo estoy seguro que no están teniendo ni siquiera los resultados que el propio gobierno esperaba y deseaba. Evidentemente eso genera una sensación de frustración. Estoy absolutamente convencido de que las tiene el gobierno, que esperaba que, por ejemplo, los mercados financieros a estas alturas ya nos hubieran dado algún respiro y no nos lo están dando, o no tanto como desearíamos, y sobre todo está generando esa sensación de impaciencia entre la población. Ciertamente, si al año que viene nuestra economía sigue contrayéndose y a los niveles que augura la OCDE del 1,4%, pues evidentemente el paro aumentará. Se dice que no se empieza a crear empleo hasta que la economía no crece por encima del 1,5 o del 2%. Y hay dos motores para el desarrollo económico, que son fundamentalmente el consumo y la inversión. Y ahora mismo la mayor parte de nuestros recursos, o una parte importantísima de nuestros recursos, está yendo destinada a pagar la deuda, amortización de la deuda y de los intereses generados, es decir, la herencia recibida. No quiero, parece que es un tema manido hablar de la herencia recibida. Hace pocos días en otro debate radiofónico yo saqué a relucir este tema, el de la herencia recibida. Y estaba Jerónimo Blasco de contertulio conmigo y dijo: hombre, ¿cuántos siglos más van a estar hablando de la herencia recibida? Mire, la herencia recibida no es un concepto abstracto, es un concepto tangible y contable. Y ahora mismo lo tenemos en los presupuestos de la comunidad autónoma, donde
La partida presupuestaria que más crece, cuando todas las demás prácticamente disminuyen un 10, un 15, un 20%, la partida presupuestaria que más crece es precisamente la de amortización de la deuda, que más que se duplica. Pero con estos resultados que nos hablabas, que no se ve, que la gente se impacienta, que no se ven esos resultados, ¿no debería Europa plantearse otro tipo de políticas, cambiar el sistema, las políticas económicas que está realizando? Hombre, yo creo que hay una menos medida... austeridad quizá y más impulso al crecimiento. Creo yo que lo que sí que, desde mi punto de vista, debería hacer el Banco Central Europeo es ayudar más. Es decir, si están de acuerdo en que se están tomando las medidas correctas, entonces ayuda a que los tipos de interés sean menores. Es decir, aquí sí que es totalmente distinto a lo que está haciendo la Reserva Federal Americana, que bueno, ha inyectado una cantidad de liquidez enorme en el sistema. Aquí nosotros creo que fundamentalmente lo que necesitamos, como decía Pascual, para que los inversores confíen, es también un dato muy importante, que efectivamente que esos inversores vean que somos capaces de controlar el déficit. Y eso significa que por lo menos el déficit operativo, es decir, que los ingresos menos los gastos, quitando lo que son los intereses, se llegue a superávit. Y eso no estamos tan lejos de conseguir ese superávit operativo, dejando aparte el pago de intereses. Que en el pago de intereses, ya digo, el Banco Central Europeo sí que creo que debería ayudar en ese sentido y creo que redundaría en beneficio de toda Europa. Bueno, vamos, si queréis, a cambiar de tema. Abordamos otras de las cuestiones de actualidad, la transparencia en las administraciones públicas en Aragón, en Zaragoza también, un informe internacional que aborda este tipo de cuestiones de la transparencia ha colocado a la comunidad aragonesa como la séptima en opacidad dentro de las comunidades aragonesas, dentro de las comunidades españolas. Bueno, ¿cómo valoráis estos datos de este informe? ¿Falta transparencia en las administraciones públicas aragonesas, tanto en la DGA como en el Ayuntamiento? ¿Se debería de hacer un esfuerzo mayor a pesar de que ya se ha realizado un esfuerzo en este sentido? Pascual. Lo primero es que Transparencia International lo que pretende hacer con este tipo de informes es potenciar de alguna manera el grado de transparencia que se plantea en todos los ámbitos del tejido social, no solo en lo público, y lo hace con un objetivo muy claro que es de alguna manera actuar de forma preventiva frente a la corrupción, lo cual yo creo que es muy interesante. Es decir, no es tanto el que estemos sacando cada 2 por 3 casos en los que se actúa judicialmente y a veces llegando a verdaderas sentencias incluso ejemplificadoras respecto a la corrupción, en este caso en el ámbito de la política, sino que además la transparencia, el conocimiento público permita de alguna manera evitar que esto se produzca, ¿no? Desde ese punto de vista he hecho informes sobre las comunidades autónomas y en ese sentido, bueno, pues Aragón mejora algo los resultados respecto al año pasado, pero todas las demás comunidades autónomas han mejorado sustancialmente, todas no, muchas han mejorado sustancialmente más. De hecho, la media de incremento en puntos es de 8,5% aproximadamente y Aragón ha crecido 5 puntos, de 70 a 75%. Yo creo que la transparencia desde lo público, pese a que en España no hay una tradición, y eso es verdad, desde el componente de la gestión pública, bueno, pues venimos de 30 años de democracia y la transparencia de alguna manera se convierte en un ejercicio permanente de democracia frente a los administrados. Tenemos una cierta tendencia a la opacidad desde lo público en muchas ocasiones, ¿no? Y yo creo que esto hay que combatirlo, ¿no? Y este informe es lo que pretende hacer, ¿no? Precisamente porque de alguna manera genera las condiciones para que se evite esas situaciones que hay que evidentemente hacer lo posible porque no se produzcan, ¿no? Y luego para mí yo creo que permite legitimar el sistema. Yo que no me he dedicado a la política nunca, me llama la atención el nivel de descrédito que sufre en estos momentos la política, ¿no? Hasta provocar, yo creo que hasta inmovilismo entre las personas que forman parte de la política, ¿no? Yo creo que empieza a ser probablemente de las profesiones menos acreditadas desde el punto de vista social y necesitamos que lo esté, es decir, necesitamos tener bien claro dónde está el grano y dónde está la paja como en cualquier otra profesión, porque o fomentamos que efectivamente lo que tiene que ser la política, que es el ejercicio de la administración de lo público para conseguir el bien común, y ya sé que esto puede parecer ingenuo, pero eso es la política, se convierte en una profesión suficientemente acreditada, en una labor frente a la sociedad suficientemente acreditada como para que los mejores se quieran dedicar a esta actividad y no como pasa ahora que muchas veces pues vemos demasiada mediocridad, ¿no?
este tipo de herramientas, aunque nos parezcan poco relevantes, deberían tener mucha... Y yo me alegro además de que lo hayáis convertido en un tema de debate, ¿no? Porque yo creo que son fundamentales. Es decir, Aragón precisamente donde uno de los dos ámbitos en los que falla respecto al resto de comunidades autónomas son en la información hacia los ciudadanos, hacia la sociedad, y en la transparencia, en la gestión financiera y económica, ¿no? Y para mí, en estos momentos, además, en este momento de crisis, ambas cuestiones son fundamentales, ¿no? Bueno, el Ayuntamiento también ha hecho esfuerzos, se ha publicado ya los salarios de los concejales, pero no, bueno, se le echa en falta que no haya publicado ni dietas ni el patrimonio de los concejales. ¿Creéis que eso debería ser también transparente? Sí, Julio. sí, vamos, yo por mi parte no tengo ningún inconveniente. Yo sería uno de los concernidos de los que aparecerían mis datos, mi patrimonio publicado, hecho público. Vamos, yo no tendría ningún problema. Ahora bien, tampoco creo que sea tan relevante, es decir, de lo único que se trata es de, si se publica el patrimonio, de saber si a lo largo del ejercicio de tu actividad política ese patrimonio se ha visto incrementado de alguna manera, digamos, sorprendente, ¿no? Bien, no creo... eso lo pueden hacer también los inspectores de Hacienda, sin necesidad de que sea público, pero vamos, yo por mi parte no tengo ningún inconveniente. Mira, yo he seguido muy de cerca, desde hace muchos años ya me interesa mucho Transparency International, y lo que más me gustó, me llamó la atención en un principio, es su famoso índice de percepción de la corrupción, que es IPC, que no es el índice de precios al consumo, sino índice de percepción de la corrupción. Y me acuerdo que me los leía con verdadera fruición. Evidentemente, el hecho de que estén relacionados transparencia con corrupción es por lo que ha señalado Pascual, porque evidentemente la opacidad, que es lo contrario de la transparencia, es una condición necesaria, aunque no suficiente, para la corrupción. Y precisamente para evitar la corrupción no hay mejor herramienta que una transparencia cuanto más amplia y cuanto más profunda mejor. Hay otra cuestión a favor de la transparencia, y es una cuestión estrictamente democrática, y es el respeto que se debe a los ciudadanos y el derecho que tienen a saber. Muchas veces nos olvidamos de ello, pero ya hay plataformas que se llaman precisamente así, derecho a saber. Los ciudadanos tenemos derecho a saber. Digo tenemos, a pesar de que yo me dedico a la política, pero antes que político me siento y soy ciudadano antes que nada. Los ciudadanos tenemos derecho a saber cómo se gestiona nuestro dinero, porque es nuestro, y qué decisiones se toman, por qué, y cómo y de qué manera. Mirad, ha salido publicado efectivamente los índices de transparencia referidos al Gobierno de Aragón. Los últimos que se han publicado son los del año 2012, aunque se publican en el 2012, siempre hacen referencia a los datos del año anterior. Esto es así. Entonces, realmente en el año 2011, el actual gobierno de la señora Rudy realmente ha gobernado medio año prácticamente, muy poquito. Se aprecia una ligera mejoría, muy pequeña. Pero también es cierto que una maquinaria tan grande como el Gobierno de Aragón, pues evidentemente tiene unas inercias que es muy difícil cambiar en cuestión de años. Hay que implementar muchas políticas de dación de datos y de transparencia que evidentemente no permiten una mejora inmediata. He leído también el informe del Ayuntamiento. El informe del Ayuntamiento es del año 2010, lógicamente hace referencia al 2009. Y aquí sí que, en lugar de mejorar como se ha demostrado con el Gobierno de Aragón, los datos que hay de transparencia del Ayuntamiento de Zaragoza son del 2008 al 2010, y ahí vemos que en el año 2008 ocupábamos el lugar 40 entre las 100 principales ciudades españolas, y en el año 2010 ocupamos el lugar 63 entre las 110 que se analizaron en ese año. Y hay un tema en el que suspendimos clamorosamente, no sé si es fruto de la gestión de Francisco Catala en su momento o de Fernando Jimeno cuando tomó el relevo, pero pasamos del lugar 34 en el año 2008 en transparencia económico-financiera, que es uno de los epígrafes que se valoran, del puesto 34 al 81. Me parece que esa transparencia en las áreas económicas y financieras son las que más renquean un poquito, ¿no? Las que parece que no se han puesto del todo al día en transparencia las administraciones públicas. Hombre, muy posiblemente porque no les interesa, es decir, tampoco nos equivoquemos. Hombre, a mí me sorprendió enormemente en estas Navidades cuando el teniente de alcalde, Fernando Jimeno, dijo que se había acabado el año con 9 millones de déficit. Digo, pues oye, pues qué bien lo ha hecho el ayuntamiento. Y
como una semana más tarde, cuando obligaron a hacer el registro único de facturas, aparecieron 100 millones de euros. Que no estamos hablando de 100.000, no, 100 millones de euros, que traducido a pesetas es una barbaridad. O sea, claro, resulta que estaban en partidas pendientes de aplicación, lo que siempre se ha llamado el cajón. Vamos a ver, el cajón de las facturas. Correcto. Claro, ¿cómo puede ser que con un presupuesto de 600 millones haya 100 que no se había informado? Es decir, que estaban en partidas pendientes de aplicación. Entonces, bueno, pues luego ha habido, claro, muchas cosas. Claro, efectivamente, la transparencia económica es el tema fundamental y es lo que luego permite pues, que haya, no estoy en absoluto diciendo que haya problemas en este ayuntamiento del mismo tipo que ha habido en otros. Pero claro, si no hay información de lo que ocurre en la contratación, de qué facturas se deben, de lo que se hace, pues luego puede pasar, claro, que efectivamente pasen cosas que pasan a nivel de administraciones. Entonces, eso es crítico y a lo mejor pues resulta que pues efectivamente necesitan alguna tutela del tipo de que se organice un registro único de facturas para que efectivamente haya información. Y efectivamente yo creo que las administraciones habría que poner algún tipo de protocolo para que la información esté plenamente disponible. Bueno, pues esperemos también que en el próximo informe del año que viene podamos hablar de mejores resultados en este nivel de transparencia. Hablamos de sanidad. Esa polémica que ha suscitado el anuncio de la creación de un macrolaboratorio de análisis en Aragón, un proyecto al que se oponen los jefes de los 9 hospitales aragoneses de análisis de laboratorio. Bueno, si se oponen los 9 jefes, las 9 responsables de estos laboratorios de los hospitales aragoneses, ¿debería de tomarse en consideración replantearse este proyecto? Pascual. Al menos su gestación, ¿no? Eso es obvio. Es decir, poner en marcha un proyecto como este sin el concurso de los principales responsables de esa actividad en los centros hospitalarios de esta comunidad autónoma parece cuando menos la peor manera de que tenga éxito el proyecto, ¿no? La tendencia en muchos ámbitos de la actividad asistencial en el ámbito de laboratorios es a centralizar, eso es cierto, y eso los propios profesionales lo saben y lo analizan en sus reuniones científicas y hace bien poco lo hicieron en Barcelona, ¿no? Hay una tendencia muy clara a la centralización porque hay economías de escala, porque se han robotizado y se han automatizado mucho este tipo de instalaciones, porque permite hacer un uso mucho más adecuado de los reactivos. Al fin y al cabo uno tiene que utilizar un reactivo igual para hacer una prueba que 100 en muchos casos y por tanto economiza. Y además añade un factor de que todo el equipamiento es muy caro y bueno, pues tanto en cuanto se use más, la inversión es mucho más adecuada, ¿no? Pero a mí me merece mucho respeto a algunas de las personas que han firmado esa carta, ¿no? Por su calidad profesional y también por su calidad humana, ¿no? Y por tanto, yo creo que poner en marcha un proyecto como este implica efectivamente conseguir su implicación directa, ¿no? Y valga la redundancia, consiste en montar un grupo de trabajo, consiste en valorar las opciones, consiste en ver los pros y los contras, y yo percibo una cierta sensación de improvisación en este proyecto que por una parte nadie conoce. Es decir, nuevamente hablemos de transparencia, es decir, una vez que sale a la luz y que hay un planteamiento incluso en las Cortes de Aragón donde el consejero tiene que defender esta propuesta, ¿qué falta para que el proyecto sea conocido por todos? Porque yo creo que buena parte de la crítica viene del desconocimiento, ¿no? Y también es verdad, una parte de la crítica viene de que están amenazados puestos de trabajo porque una parte de ese ahorro va vinculado a que ese proceso de automatización y robotización significará menos gente. Pero esto es absolutamente legítimo y es lo que tiene que hacer la administración pública. Es decir, si puede hacer un uso más adecuado de los recursos y eso implica que esas personas, si tienen su plaza, se recoloquen en otro sitio y si no, planteemos dónde pueden trabajar, es absolutamente lógico porque eso se llama gestionar la sanidad. Se debería de explicar, como ha dicho Pascual, un poquito mejor en qué consiste este proyecto. Yo es que sinceramente no me atrevo a hablar mucho del tema por una razón, porque no sé, ni Pascual creo que lo sepa también, por lo que ha dicho, no sabemos en qué fase de desarrollo se encuentra el proyecto, si es solamente una idea o una especie de globo sonda, o por el contrario se trata de un proyecto bastante más elaborado. Sí que es cierto, por lo que he leído, que es lo único que he podido ver en la prensa, que este laboratorio dejaría fuera a los hospitales, que seguirían teniendo sus propios laboratorios clínicos y de análisis y bioquímicos, y que lo que trataría es de centralizar la analítica procedente de los centros de salud. Claro, evidentemente se trata de conseguir economías de escala, de eso no me cabe ninguna duda. También habría que valorar los costes del transporte de todas las muestras que se generen en todo el territorio aragonés, si a lo mejor procede un solo laboratorio o por el contrario un laboratorio provincial que lo permita. Sí que es cierto también
que en esta carta, posiblemente en esta carta o en este manifiesto que han firmado los directores de los laboratorios existentes actualmente, a lo mejor subyace también algún tipo de defensa corporativa. Yo no lo sé, tampoco estoy lanzando una acusación, sino simplemente una duda, lo mismo que ha dicho Pascual, que quizás se trate de que haya personas que están viendo amenazados sus puestos de trabajo. En esta carta ellos hablan de que se conllevaría un grave deterioro de la asistencia. ¿Creéis que podría ser así, Iñaki? Yo, por lo que yo conozco, por tema laboral, porque también estoy en sector sanitario, y efectivamente sabemos que pues, hay grandes laboratorios, hay otros que efectivamente la tendencia es a centralizar, por las razones que comentaba Pascual. El tema de transporte de muestras está muy controlado y muy resuelto. Eso no es un problema, y efectivamente hay servicios que tienen toda la lógica del mundo que estén centralizados, otros no. Pero, por ejemplo, radiodiagnóstico también tiene todo el sentido del mundo que, trabajando con telemedicina, se centralicen esos servicios y que sean unos profesionales los que vean muchos más temas, y también creo que en el tema de laboratorio. Yo creo que deterioro en el servicio no debería haber, pero efectivamente habrá que ver cómo lo plantean y cómo lo desarrollan. Otro tema es que no podemos perder de vista en qué situación estamos. Es decir, hoy se habla también del aumento de las listas de espera. Es decir, estamos en una situación en la que los recursos que hay destinados a la sanidad no están garantizando de modo adecuado el servicio que todos podemos esperar y demandamos de la sanidad. Es decir, todos conoceremos, yo conozco casos de personas que le tienen que poner una prótesis y que le van, con distintas razones o excusas, le van posponiendo meses y meses y meses, fundamentalmente porque no hay dinero para pagar las prótesis. Con lo cual, es decir, no queda más remedio que organizar cambios en la gestión si queremos tener un servicio adecuado. Bueno, si nos acaba el tiempo, estaremos al tanto de cómo marcha este proyecto de laboratorio para poder seguir debatiendo. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Nos despedimos. Mañana estaremos, como siempre, de nuevo aquí en Mesa de Redacción. Buenas noches. Pues ya está. Tranquilito. Yo, como acostumbro a estas horas no estar en casa y pocas veces veo el